Hola mis queridos amigos, nuevamente en nuestro canal de programación y gadgets para ofrecerte la siguiente entrega de nuestro curso de PHP, el tan prometido login de usuario, en donde vamos a utilizar una conexión a base de datos, vamos a aprender un poco de las funciones que vas a utilizar para manipular datos de una base MySQL, ¿ok? Bienvenidos a todos, no olviden suscribirse al canal, darle like a este video, activar sus notificaciones y pues vamos con lo nuestro. Pues vamos a comenzar con nuestra creación del login de usuario tan esperado, ¿ok? Vamos a utilizar comandos muy sencillos como son el MySQLi, que es una serie de comandos, bueno, no comandos, funciones de PHP que nos permiten conectarnos a la base de datos de MySQL, ¿ok? Para iniciar todo, primero vamos a crear una base de datos en nuestro servidor de MySQL, para lo cual nos vamos a referir acá a nuestro administrador phpMyAdmin, en donde vamos a crear obviamente nuestra base de datos que es curso PHP con el mismo nombre, ¿ok? Pasamos a crear esta base de datos y obviamente está en blanco. Vamos a iniciar con la primera tabla que se va a llamar usuarios, ¿ok? Esta tabla va a tener, por ejemplo, el nombre completo del usuario, el nick, ¿ok? Con el que vamos a hacer login, el password, ¿ok? Y tal vez podríamos tener un campo que se llame estado, ¿no? Para ver si el usuario está activado o está desactivado, ¿se entiende? Entonces creo que con 4 columnas nos queda perfecto. Vamos a continuar. Nuestro servidor nos da la opción de dar los campos, ¿ok? Y de usuario, ¿no? El primer campo que va a ser entero, le voy a dar una longitud de 10, obviamente es autoincrementable, ¿no? En estos casos MySQL hoy en día nos permite ya decirle que esa es mi llave primaria. En cuanto yo le digo que es autoincrementable el valor, ¿no? MySQL, o más bien, sí, MySQL nos está proponiendo que vayamos a convertir este campo en llave primaria. Entonces le voy a dar continuar, ¿no? Entonces se ha creado mi llave primaria, la cual va a ser autoincremental, ¿no? Como dijimos, el primer campo puede ser nombre, ¿no?, del usuario, el cual puede ser un varchar de unos, vamos a poner 100 caracteres, ¿ok? Obviamente no puede ser nulo. En el caso de nick, ¿okay?, vamos a dar nick, que también va a ser un varchar, ¿no?, que yo creo que con 20 caracteres como máximo, ¿no?, para un nick. Y luego el password, ¿no? Password, acá sí le voy a dar un campo tipo text. ¿Por qué? Es un campo bastante largo, porque yo voy a almacenar mi valor de contraseña en código encriptado. Esta es una buena práctica que les recomiendo que siempre hagan. No hagan claves donde se vea la contraseña en texto normal, ¿no? Encripten siempre esas claves para que luego por temas de seguridad no tengan problemas. Y acá yo había dicho que voy a aumentar un campo más de estado. Entonces acá en esta parte puedo agregar, ¿no? Agregar una columna. Y vamos a poner el usuario estado, ¿ok? Que va a ser un valor entero de 1. No necesito gran cosa, 1 o 0, ¿ok? Puede ser un carácter, no sé. Por el momento lo vamos a dejar así. Y guardamos. Entonces hemos creado nuestra primera tabla, ¿no?, la cual obviamente no tiene datos. Y vamos a insertar algunos datos, ¿no? Vamos a poner acá el nombre, por ejemplo, Frank, el nick, por decirle Neutron, ¿okay?, la clave,
Va a ser curso, perdón, acá tenemos que hacer una conversión para poner la clave. Ok, vamos a dejar la clave por el momento en curso PHP, ok. Vamos a utilizar SHA o MD5 para poder convertir esta clave en encriptada, ok. Voy a poner aquí 1 que está activado y en el segundo voy a poner Juan, le vamos a poner de nick Juan también, y la clave vamos a poner lo mismo, curso PHP, ok. Pero en este caso le voy a decir que está desactivado. Continuamos, vemos nuestros resultados y tenemos ahí dos usuarios, uno Frank y otro Juan, los cuales tiene, en este caso está activado y este está desactivado, ok. Vamos a poner esta clave en MD5, ¿les parece? Y nos vamos pues a nuestro código para poder trabajar eso. Ya que estoy en un archivo en el cual estoy haciendo pruebas, voy a crear, bueno, que ya tenía, un simple archivo PHP que me va a convertir esa clave en MD5, ¿ok? ¿Cómo hago esto? Voy a crear una variable que se llama clave y le hemos nombrado curso PHP, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es imprimir con la función md5, ¿okay? Nuestra clave. Y vamos a guardar esto como simplemente generar clave, ¿ok? Punto PHP. Fíjense, vamos a explicar. En una variable hemos puesto el texto que yo quiero convertir a un valor encriptado con MD5. Las funciones MD5, SHA-1, etcétera, nos permiten encriptar estas claves, ¿ok? Es bueno que aprovechamos este curso para ver esta función tan importante, ¿no? Para encriptar clave. ¿Cuál sería el resultado? Nos debería imprimir nuestra clave encriptada con MD5. Muy importante para que lo usen con sus formularios, ¿ok? Vayamos al resultado. Vamos a poner generar clave por el archivo que hemos creado. Fíjense, me ha creado mi código encriptado. Voy a copiar este código, voy a volver a la base de datos y acá en password voy a reemplazar la clave. Dijimos que en ambos casos iba a ser lo mismo. O si quieren, curso PHP y en el segundo podemos llamarlo curso MySQL para Juan, ¿no? Para el usuario Juan. Y acá actualizo y esta sería mi segunda clave, ¿ok? Dato importante, si te olvidas la clave o si algún usuario se olvida la clave, se darán cuenta que hay que volver a generar una nueva, ¿ok? Bien, ya tenemos nuestra clave, hemos aprendido a generar una clave encriptada con MD5, ¿ok? No nos sirve para nada más este archivo, ya que una recomendación importante para formularios que ustedes vayan a crear, de creación de usuarios en sus códigos, ustedes ya tienen que poner que cuando alguien ponga en un input, un campo de texto, su clave, pues les salga encriptada con este código y ese resultado lo insertan en la base de datos. Pero vamos a lo nuestro. Para comenzar, voy a crear un archivo PHP, vamos a guardar, con el nombre de conexión. Vamos a aprender primero a conectarnos a una base de datos MySQL. ¿Okay? Perdón por el ruido. Bien, lo primero que debo hacer es lo siguiente: crear mis variables de servidor.
servidor. ¿Okay? ¿Cuál es el servidor que ustedes van, donde tienen su base de datos? En este caso, localhost o el 127.0.0.1. Para aquellos usuarios que nunca han visto esta IP, porque este es un IP, esta es la IP local de todas las computadoras personales que ustedes tienen, PCs de escritorio, etc. Es decir, es su dirección local. Siempre va a ser esta. Esto no va a cambiar nunca. Es lo mismo que poner localhost. ¿Ok? Vamos a intentar con localhost o 127. Luego, el usuario de la base de datos, ¿ok? Que en este caso yo estoy trabajando con root. ¿Ya? No he hecho cambios a mi servidor MySQL para acceder al servidor, ¿ok? El password por defecto que tiene la base de datos MySQL cuando la instalas es 0, o sea, es en blanco. Así que yo he dejado en blanco. Como es un curso sin mayores complicaciones, lo dejé así. Y la base de datos, la cual hemos llamado base de datos, ¿ok? La cual, ¿se acuerdan? Hemos denominado curso PHP. Bien, con eso comenzamos nuestra conexión. Vamos a utilizar, aquí ya quedamos, ok, vamos a un comentario, creando conexión, ok. Vamos a utilizar una variable que se va a llamar conexión, ok, la cual va a usar la función MySQLi connect. Ahí tenemos. Esta función debe llevar todas las variables. ¿Cuál es el orden? Primero, servidor, coma, usuario, coma, password, coma, base de datos. ¿Okay? Este es el orden en el que nosotros debemos poner los parámetros para la función MySQLi connect, la misma que nos va a permitir hacer la conexión con nuestro servidor. ¿Okay? Y ahora vayamos a verificar. ¿Okay? Vamos a poner acá, verificar conexión. ¿Cómo verifico? Voy a hacer un if y voy a decir sí, ¿no? Conexión. Si la conexión no se establece, se nota, ¿no? Si la conexión no se establece, yo voy a poner acá die. Okay. Error de conexión. Caso contrario, voy a hacer un hecho. Conexión establecida. Perdón, aquí ¿qué estoy haciendo? Es hecho conexión. Les voy a mostrar para qué es el die en un momento. ¿Okay? Se entiende, ¿verdad? Y voy a guardar este archivo. Entonces, vamos a ir acá y vamos a poner conexión. Y nuestro resultado es conexión establecida. ¿Ok? Si yo cambio algún dato de acá, 1 por ejemplo, y actualizo, ¿no? Me da el error. Error de conexión. Me dice que hay todo un error de conexión. Entonces, hemos logrado que nuestra base de datos que PHP se conecte a nuestra base de datos. El siguiente paso será crear nuestro formulario de conexión. Pero quiero mostrarles también lo que yo estaba haciendo al principio, que era el mensaje con die, ¿no?
Nos dice muerte. ¿Cuál es el formato? Die. Vamos a hacer la impresión acá. MySQL. Necesita unos parámetros, ¿ok? Connect error. Por ejemplo, este. ¿Qué es este? Este es el parámetro, ¿no? Que nos dice que pongamos el nombre o el texto que nos va a salir en pantalla con el error, además de concatenar, ¿no?, la función del resultado del error. Y vamos a ver cuál es la diferencia, ¿ok? Hagamos esto. Vamos a imprimir primero que simplemente hay un error. Vamos a copiar el mismo texto para que notemos la diferencia, ¿sí? Primero vamos a correr el que no tiene die y luego el que tiene, ¿ok? Bien. Perdón. Tenemos que cambiar acá algún valor. Localhost 2, por ejemplo. ¿Ok? Y actualizar. Entonces, fíjense, acá nos dice que ha habido un error en la conexión, un host desconocido, ¿no es cierto? Host desconocido, error de conexión. Simplemente estoy imprimiendo error de conexión, ¿ok? Ahora voy a cambiar a die, comentar el hecho y grabamos. Al actualizar, quiero que vean unos detalles más que van a aparecer. Obviamente lo de arriba es igual y les voy a explicar por qué. Pero acá me dice error de conexión y luego me muestra PHP Network Get Address. ¿Ok? Host desconocido. Podemos ver que obviamente hay este mismo error acá, ¿no es cierto? Pero a tomar en cuenta esta nota. Yo estoy viendo estos errores de acá arriba, estos dos, porque mi servidor en el que estoy trabajando es de desarrollo, no es un servidor de producción. Mis configuraciones en el PHP INI tiene activadas las funciones de Display Errors para poderme mostrar estos errores. Si yo desactivo el Display Errors en mi servidor PHP, en mi servidor Apache, en la configuración del PHP INI, estos errores jamás saldrían. Por lo tanto, si yo tendría mi código sin este die, ¿no?, sin especificar el código de error, simplemente mi resultado en pantalla sería error de conexión. ¿Ok? No me mostraría obviamente más datos, ¿no? Mi servidor me mostraría error de conexión y eso sería todo lo que yo vería en pantalla. Bien, entonces vamos a continuar con nuestro desarrollo. Ya tenemos nuestro archivo de conexión creado y esto nos va a servir como un archivo que vamos a incluir en nuestras páginas siguientes. Vamos a crear el formulario de conexión, ¿ok? Para eso vamos a crear un nuevo archivo, que es el mismo que va a ser HTML. Voy a poner los tags simples de HTML, guardamos. Obviamente, mi formulario, ¿no?, le vamos a llamar login, ¿les parece? Lo voy a nombrar PHP, ¿ya? Porque va a tener código PHP. O tal vez no, pero veamos. HTML. Vamos a poner el body. Obviamente tags básicos de HTML, no necesito gran cosa. Y comencemos creando una tabla. Ok. Una table. Ok. Dentro de esta tabla voy a crear mis filas, ¿no? Una fila que tenga dos columnas.
Ok. Estas dos columnas me van a servir para los títulos de campo, por ejemplo, nick y clave. Ok. Y ahora voy a crear la segunda fila, una tercera más, la segunda en la que voy a poner mis inputs. Ok. Voy a poner acá un input que sea de tipo texto. Okay. De nombre nick y qué más, creo que eso es todo. Y por debajo voy a crear un input de tipo password en este caso, para que al escribir me salgan asteriscos, ¿verdad? Y de nombre que sea clave. Okay. Voy a cerrar mi input y finalmente voy a crear mi botón submit. Ok, mi input que sea de tipo submit, ¿no? Submit. Que se llame login. Ok. He creado una tabla que tiene 3 filas por 2 columnas. En cada columna está el nick, en la segunda está la clave y al final hago el botón de login. Pero para que estos campos funcionen, obviamente tengo que crear mi formulario, ¿verdad? Quiero ser claro en que no estoy explicando más detalles de cómo manejar HTML, ok, ya que ese corresponde a otro curso. Yo estoy suponiendo que ustedes ya tienen conocimiento básico en HTML para trabajar obviamente con lenguaje PHP. Caso contrario, pueden revisar y voy a crear un curso aparte que solamente trate de HTML y CSS para ver el tema de los estilos, ¿ok? Entonces, les voy a dar la sintaxis básica de crear un formulario en HTML. Form name, form 1, action, que es donde voy a saltar una vez que haga presión en el botón. Y vamos a ir a una página que la vamos a llamar verificar.php, que no hemos creado todavía, la vamos a crear. ¿Bajo qué método? Pues vamos a usar el método post para este caso, ¿ok? Cierro mi form y acá también, o más bien aquí cierro el form, ok, aquí abro el form, el tag de form y lo cierro. Muy bien, entonces ya tengo creado mi formulario. Voy a ir a mi página web y acá vamos a ver, le vamos a poner login, así se llama, login.php. ¡Tarán! Mi texto, mi clave, ok, pero vayamos a la base de datos. Neutron es el primer nick y la clave era curso PHP. Juan es el segundo nick y la clave era, oh, si no me equivoco, curso web. Ya me olvidé. Enseguida vamos a revisar eso. Lo tenemos en el archivo de programación. Acá en generar clave. Curso MySQL. Ah, ok, eso era. Bien, ya que hemos creado nuestro archivo login, vamos a crear nuestro archivo verificar.php. Ojo, este archivo podía haber sido HTML porque no tiene ningún código PHP por el momento, ¿ok? Pero ahora nos toca crear el archivo verificar.php. Bien, voy a crear un nuevo archivo entonces, este sí es con los tags de PHP. Lo vamos a guardar, verificar
verificar PHP. ¿Ok? Es acá donde yo voy a verificar si mi nick, ¿no? Vamos a cerrar esto. Si mi nick y password están bien, que en este caso lo he llamado clave, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empiezo? Para comenzar, include. Voy a utilizar la función include, vista creo en el primer curso, ¿no? En donde voy a llamar al archivo conexión.php. ¿Qué va a hacer esto? Me va a jalar toda esta conexión. Acá vamos a corregir los datos, ¿no? Y obvio me va a realizar la conexión a mi servidor. Quiero aclararles que en este caso no voy a usar el else, porque ya no deseo imprimir si se conecta o no. Oh, perdón, si se conecta. Solamente quiero saber si hay error de conexión. ¿Ok? Entonces en mi archivo verificar, guardamos esto, nos vamos acá, vamos a poner verificar simplemente. Y si no nos sale nada, quiere decir que se conectó bien. ¿Ok? Porque en realidad estoy ejecutando el código de esta página. Ok, entonces continuemos. Verificar. Vamos a crear una variable que se va a llamar nick, donde voy a recuperar el valor de la otra página. Y acá clave. ¿Ok? ¿Cómo recupero? Acá hemos especificado que el método de envío de la variable va a ser post. Entonces utilizo la función siguiente. El signo de variable, guión bajo y post. ¿Ok? Esa es la forma en la que PHP recupera los archivos. ¿Cómo se llama la variable en el otro formulario? Se llama nick y el otro es clave. ¿Ok? Entonces, nick. Y acá en clave, lo mismo. Post, clave. Pero recordemos que al recuperar la clave que yo he ingresado en el formulario, estaría yendo el valor curso PHP tal cual y yo necesito convertirlo. Entonces en esta variable lo que voy a hacer es convertir con md5 el valor de clave. ¿Ok? De esa forma ya tengo encriptada mi contraseña para ir a la consulta. Voy a crear entonces la consulta que va a verificar si este usuario existe. Select, ¿no? Tenemos el campo nombre, tenemos el campo nick y tenemos el campo clave en la base de datos. From usuarios, ¿no? Where, cuando nick sea igual a un valor y clave sea igual a otro valor, ¿correcto? Y ahí cierra mi consulta. Nick, voy a abrir entre comillas y voy a concatenar la variable nick. ¿Ok? Este valor lo estoy poniendo acá. Y lo mismo en clave. Voy a cerrar y abrir comillas. Voy a concatenar el valor clave. ¿Ok? De esa forma he hecho mi consulta. Ahora, vamos a ver el resultado, ¿no? Voy a crear mi variable resultado en el cual hago mysqli -query. Esta es la función que me permite revisar o ejecutar en realidad la consulta que he guardado en esta variable. Pero, como necesito decirle a PHP que utilice esta función con una conexión a una base de datos que tengo acá, voy a darle el parámetro de conexión que tengo almacenado acá. Esta es la variable, si se acuerdan, que se verifica. ¿Hay conexión? No hay conexión. Entonces esa variable va a ir acá. Conexión. Primero se pone la variable de conexión para el caso de la función mysqli y luego se pone el valor de la consulta. ¿Ok? Da lo mismo que acá yo ponga entre comillas mi consulta. Select en caso de que acá arriba no hubiera creado mi variable. Pero me parece más cómodo hacerlo de esta forma.
En este caso ya he corrido mi consulta y lo que me queda hacer es recorrer, ¿no es cierto?, las filas de la consulta para ver si hay algún resultado. Entonces, ¿qué hago? Vamos a poner while. ¿Se acuerdan del while? Es como es while do, ¿no? Do while, ¿no? Mientras, dice, voy a crear una variable que se va a llamar dato. Dato tenga el resultado de, acá vamos a usar la función siguiente, MySQLi fetch array. ¿Ok? La función MySQLi fetch array me permite capturar los valores, ¿no?, como lo dice su nombre, en un array, que luego por posiciones puedo ubicar. En este caso, al darle la asignación hacia una variable, puedo utilizar en la base de datos los nombres de campo. ¿Ok? Entonces acá, resultado. ¿Qué es lo que voy a ejecutar en fetch array? El resultado de mi consulta. Obviamente me va a sacar los campos nombre, nick y clave cuando esta condición se cumpla. ¿Ok? Entonces lo único que tendría que hacer es decirle que me imprima el valor, en este caso dato, con la posición porque es un array, con el nombre de campo nombre, que creo no me estoy equivocando, ¿no? Vamos a volver a la base de datos. Sí, el campo nombre. ¿Qué quiere decir? Que si yo ingreso nick neutron, la clave curso php, me va a imprimir el nombre, es decir, Frank. Y si uso Juan, la clave curso MySQL, me va a imprimir Juan. ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces, cierro comillas. Y luego vamos a hacer algunas cosas más. Veamos cómo funciona por el momento. Me voy acá a login. Login.php y vamos a poner neutron clave curso php. Enviar. Oh, dice que no lo ha localizado. Verificar. Ah, hay un error ahí. Un error de dedo. Acá le estoy enviando verificar. Ok, y lo guardo. Verificar. Ok. Otra vez. Actualizamos. Vamos a poner neutron y clave curso php. Enviar. Correcto. Y me dice acá que no se ha emitido ningún resultado. Se esperaba un parámetro, dice, para MySQLi result. Vamos a ver dónde hemos cometido el error. Hemos creado el query y en resultado le dijimos que me ejecute el query. Vamos a ver en qué línea me da el error. En la línea 7. Y acá me dice que el error está en resultado. Sin embargo, resultado está bien. Puede que hayamos cometido un error en la consulta. Entonces la consulta es la que nos está ejecutando. Veamos bien la base de datos. Es usuarios, la tabla, nick y password. Nick y password. Y esto es nombre. Select nombre, nick. Ah, password. No era clave. Era password. Entonces el campo se llamaba password. Listo. Veamos qué pasa ahora. Vamos a volver. Vamos a poner neutron. Curso PHP. Enviar. ¡Oh! Perfecto. Nos ha impreso Frank. Y si yo hago acá Juan curso MySQL, me tiene que imprimir Juan. Juan. Quedó
Perfecto. Obviamente, nosotros hemos puesto un campo más en la tabla que decía usuario estado, que era 1, 0. Entonces podríamos agregar en nuestro where, ¿no?, la consulta de que cuando usuario estado sea 1, es decir, que no nos permitiría ingresar otro usuario. Ahora, nada más para completar esto y que sea un poco más robusto, vamos a ver qué pasa si yo pongo nick John y clave lo que sea, enviar. Eso pasa porque acá nunca llega a entrar nuestro valor, ¿no es cierto? Pero yo quisiera que me salga el usuario no existe, ¿no?, que sería más cómodo. ¿Cómo hago eso? Fácil. Vamos a agregar un if acá, fíjense, un if que me pregunte si no hay resultado, ¿no es cierto? Si no hay resultado, que imprima el usuario no existe. Y si hay resultado, que me haga el código de abajo. ¿Se entiende bien? Estoy negando acá. Si esto no existe, me hace esto. Me imprime el usuario no existe. Caso contrario, ejecuta la consulta. Vamos a volver acá. Actualizo. Pongo John. Lo que sea. Enviar. Oh, algo pasó acá, ¿no? Bien, pues al parecer nuestro código está generando un resultado, aunque en blanco, pero le está dando un valor a nuestra variable. Es por eso que esto no está entrando a esta condición. Vamos a utilizar, y aprovechando que esto no funcionó como queríamos, vamos a aprovechar creándola con una variable, ¿ok?, que se va a llamar cantidad. Y voy a utilizar la función mysqli num rows. ¿Ok? Y acá resultado. ¿Qué va a hacer esta función? Me va a contar cuántas filas hay en la ejecución de esta consulta. ¿Ok? Entonces mi consulta acá sería distinta. Entonces le voy a decir que si cantidad, ¿no es cierto?, es menor que 1, me haga esto. ¿Se entiende? ¿No es cierto? Con esta función vamos a crear el valor y vamos a ejecutar la consulta. Perdón. Acá otra vez. Escribir John, lo que sea, enviar. El usuario no existe. Esto me permitió, ¿no?, de mejor manera verificar si mis usuarios existen. Incluso esta función me sirve ahora para poder imprimir tal vez de dos funciones, ¿no?, de dos usuarios que hay en la base de datos, solamente hay esto, etcétera. Son funciones que nos sirven en algún momento con el manejo de bases de datos, ¿no es cierto? Muy bien. Creo que con eso hemos creado un formulario login bastante interesante. Vamos a agregar una última cosa a este formulario, ¿no?, que por eso yo lo llamé acá PHP, que me gustaría utilizar ahora. O sea, creo que es más cómodo, ¿no?, que cuando no exista el usuario, ¿no?, acá me salga, ¿no?, el usuario no existe en este formulario, y no así en una pantalla en blanco. ¿Cómo haría eso? Es algo sencillo que puedo crear acá. El usuario no existe podría ser una variable, mensaje, ¿correcto? El usuario no existe es una variable que se crea cuando se cumple esta condición.
Y ahora voy a darles la siguiente función que tiene PHP y se llama header, ¿ok? Header. Esta función nos permite redireccionar desde donde estamos hasta una página específica que nosotros vayamos a mencionarle. La sintaxis para usar el header es la siguiente: header, paréntesis y entre comillas debemos especificar con la palabra location, dos puntos, y le voy a decir dónde, en este caso a login.php, y por medio del envío de variables get, ¿no? Yo puedo decirle que me envíe la variable mensaje, que va a ser igual a la variable mensaje, ¿ok? Y además exit. ¿Para qué? Para que ya no me ejecute nada más de esta página. Nota primordial para el uso de la función header: no funciona si antes de la ejecución de esta función se ha hecho la impresión de algún carácter en pantalla. Es decir, si yo tuviera una función súper larga donde primero voy imprimiendo cosas y luego recién quiero redireccionar, esto no va a funcionar, ¿ok? O nos va a dar un error. En este caso no hay ninguna impresión en pantalla, simplemente estoy enviando la variable mensaje, ¿no?, con el valor hacia la página login. Voy a volver entonces a la página login y lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Al final de nuestra tabla voy a abrir los tags de PHP, ¿ok?, para hacer un if. ¿Qué voy a preguntar acá? Si la variable si la variable por get, ¿cierto? Si la variable por get mensaje existe, ¿no?, voy a hacer la impresión de esa variable. Vamos a copiar. Vamos a ver cómo funciona. ¿Okay? Quiere decir entonces que si yo estoy en esta página PHP, no me tiene que imprimir nada. Si yo hago John y lo que sea, correcto, el usuario no existe. Entonces lo que ha hecho mi página es entrar acá, verificar que existe, como decía que no, me ha mandado la variable por get, ¿no?, y ha hecho que en login se imprima el mensaje, porque ahora sí existe la variable get. Cuando ingreso por primera vez a nuestra página login, la variable get no existe, y como no hay una condición, no hay ningún mensaje que imprimir. Y nuestro resultado, como vieron, es que nos imprime el usuario no existe. Y cuando existe, curso PHP, voilà, nos imprime el nombre. Bien, mis queridos amigos, creo que con esto hemos concluido el curso. Espero les haya gustado y además les sea muy útil el uso de un login. Obviamente ustedes pueden utilizarlo luego de hacer verificar. Lo más lógico no es imprimir el nombre, sino más bien hacer un header location a un área donde queremos enviar a un usuario que ya ha sido aprobado con el login dentro de nuestro sistema. Nos vemos la próxima, queridos amigos, en un siguiente curso. Suerte para todos, practiquen mucho, un abrazo de millones y no olviden suscribirse, dar su like a este video, activar sus notificaciones para ver el siguiente video que va a estar también muy interesante. Hasta la próxima, amigos.